Revista de Medio Oriente de nuevo, junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis? Bien, muy contentos de recibirte, como siempre. Revista de Medio Oriente, el programa de análisis de medios de comunicación en Radio Sefarad, y siempre les invitamos a entrar en la página web revistamo.org, donde se plasma el trabajo de Masha y otros compañeros, analizando la prensa, como decimos, y la información que dan sobre Israel. Vamos a hablar, Masha, en este caso, hoy, y nos puede servir como ejemplo, este terrible atentado que ha sucedido en Tel Aviv hace muy poco y del que, hemos echado en falta bastante cobertura por parte de los medios, y lo vamos a utilizar un poco como excusa también para hablar de la actitud del periodismo en general, ¿no? Sí, estábamos hablando, Jordi, tú y yo antes del programa para ver cómo enfocarlo hoy, y la verdad es que, sí, se ha hablado de este atentado, pero yo creo que sería, creo que sería interesante hablar un poco de la figura del periodista. Hablamos mucho de la información, hablamos de cómo los periodistas dan la información, pero hay un aspecto que es la figura del periodista. El periodista que llega a Oriente Medio, y supongo que en otras zonas también, en general en otras zonas también, el periodista tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad y se lo admira de alguna manera. Es la persona que está ahí, está cubriendo un conflicto, se le presupone una información y un conocimiento. Como tal, lo que él te está informando te lo crees, lo aceptas, tiene visos de realidad, de conocimiento, de saber de lo que está hablando. Y existe un factor ahora mismo que yo creo que es algo, dejará de ser nuevo pronto, pero sigue siendo nuevo, quieras que no, que son las redes sociales. Twitter, Facebook, Twenty, todos estos foros de encuentro con lectores, oyentes, con un montón de gente que puede opinar. Y esto lo está haciendo todo mucho más difícil, porque muchas veces lo que hace a lo mejor 10 años seguiríamos ciegamente a un periodista que escribe que algo ha pasado, resulta que tenemos testigos de esas mismas acciones que se expresan en esas redes sociales. Uh-huh. Y todo esto lo complica mucho más. ¿Por qué? Porque el periodista de alguna manera se lo está poniendo en una situación un tanto injusta, si quieres, pero justa también al mismo tiempo, que es la de demostrar que realmente sabe. Y muchas ocasiones, todo esto, y esto lo hemos hablado mucho con vosotros, lo que pasa es a convertirse en meros medios propagadores de una ideología. Esto lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero además yo quería hablar de esto porque tú me hacías una pregunta antes del programa, me hablabas de cómo se cubren la información en Estados Unidos, por ejemplo, con mis compañeros de cámara. Uh-huh. Y veo que a nivel información muchas veces los errores son los mismos. Uh-huh. Muchas veces los ensañamientos son los mismos. No olvidemos que mucha de la información viene gestionada desde la propia Israel, donde también se pueden estar equivocando. Hemos hablado de la importancia de medios como Haaretz, etcétera. Pero hay una cuestión, hay un factor que diferencia muchísimo a unos de otros. Y hablo ahora de redes sociales, que tiene que ver de algún modo con la actitud. Bloquear. Yo, personalmente, con mi Twitter, estoy bloqueada por un montón de periodistas con los cuales apenas he tenido confrontación, como mucho decirles que algo estoy en desacuerdo, y he sido bloqueada. Y te puedo garantizar que en un tono muy agradable o correcto, sin ningún tipo de agresividad por mi parte. Pero he sido bloqueada por el mero hecho de no estar de desacordar en alguna información. Eso entre los periodistas americanos no existe. Te puedes ver, en términos generales, estamos hablando siempre, obviamente, puedes ver unas enormes discusiones, el periodista te responde, tú respondes al periodista, pero en España, o por lo menos entre periodistas españoles, la reacción es un bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que esto está significando? Que la información en el mundo sajón, de algún modo, en el mundo americano, se da, puede haber ideología, etcétera, pero se permite el debate,
se permite a quien no está de acuerdo o a quien tiene otra versión o a quien tiene otra visión a decir, no, usted está equivocado por esto y por esto. Estoy hablando siempre dentro de la educación y dentro de la lógica, no estoy hablando de faltas al respeto, etcétera. Y esto es algo que en España no existe, que entre el periodismo español en general no existe. Una auténtica lástima, Masha, porque también se puede aprender mucho de los demás y de los otros puntos de vista y bueno... Pero sobre todo porque lo que te está hablando de un dogmatismo muy importante. Claro. Es verdad. Sí, al rechazar de plano a aquellos que, bueno, pues se presentan en una posición antagónica, tampoco tiene que ser totalmente antagónica, pero sí de oposición, pues parece que se reduce al bloqueo. Es complicado. También esto ayuda a que el círculo, muchas veces nos lo has comentado aquí, hay un círculo de periodistas de Oriente Próximo y entre ellos hacen, digamos, crean su propia cuadrilla, ¿no? Cerrada. Sí, bueno, esto no es algo exclusivo, del periodismo español. Recomiendo poderosamente la lectura de Mati Friedman, que fue corresponsal de AP y que escribió una serie de artículos donde explica precisamente cómo funciona toda esa especie de camarilla informativa, cómo los círculos periodísticos se apoyan a sí mismos. Y cómo eso termina influyendo en la calidad informativa. Claro. Bueno, es hora de que también los medios hagan autocrítica, de que el propio periodismo piense y reflexione hacia dónde se dirige, también precisamente con estas nuevas herramientas de comunicación, como son las redes sociales, ¿no? Un desafío por delante, no solo para 2016, para todo el siglo XXI, Masha, y nada, muchísimas gracias por traernos hoy de nuevo este programa. Confiamos en volver a charlar contigo en 7 días. Nada, una pequeña reflexión, programa reflexivo más que nada. Un abrazo muy grande y en 7 días vendremos seguramente con más material.